Secundaria tercer grado. Ciencias. Química. ¿Con la magnitud de la masa podemos contar? Bienvenidos, alumnas y alumnos, a esta sesión de la asignatura de Ciencias Química. Es un gusto estar con ustedes en Aprende en Casa 3 para seguir descubriendo juntos el maravilloso mundo de la ciencia. Mi nombre es Teresa de Jesús Chavarría Suárez. Y el mío, Álvaro Fernando Calderón Calderón. Recuerden, lamentablemente la emergencia sanitaria no ha terminado. Quédense en casa en la medida de lo posible y lávense las manos frecuentemente con suficiente jabón por al menos 20 segundos. Si no disponen de agua y jabón, utilicen gel con una concentración de 70% de alcohol. Antes de iniciar, queremos compartir con ustedes una frase del físico austriaco Erwin Schrödinger. La vida parece ser el comportamiento ordenado y reglamentado de la materia, basado en parte en mantener el orden existente. En esta sesión reflexionaremos sobre la definición y el origen de una de las 7 magnitudes fundamentales en el sistema internacional, el mol. También sobre los cambios que ha tenido su definición y la relación con el número de Avogadro, revisado en la sesión anterior. Finalmente, sobre la importancia en su uso en la química, pues les permitirá establecer la proporción entre los reactivos y productos en una reacción química. Registren sus dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos en esta sesión. Pueden resolver los cuestionamientos con respecto al tema de cantidad de sustancia al revisar los ejemplos que aparecen en su libro de texto. Al reflexionar en torno a los problemas que se presentarán y al resolver las actividades planteadas en la sesión como reto. Además, pueden consultar con su maestro o maestra de la asignatura de Ciencias Química, ¿verdad, maestro? Claro, no hay nada que nos guste más que ayudar a nuestros alumnos y alumnas. Cuéntenos sus dudas sin miedo. ¿Sabían que el 16 de noviembre de 2018, meteorólogos de todo el mundo se reunieron en la Cámara del Congreso del Palacio de Versalles para redefinir 4 unidades fundamentales del sistema internacional: el amperio, Kelvin, el kilogramo y el mol? Estas unidades, como el metro, la candela y el segundo, dejaron de tener un patrón tangible y pasaron a definirse en relación con las constantes físicas fundamentales. Las unidades adoptaron su nueva definición el 20 de mayo del 2019, el Día Mundial de la Metrología. Aunque la mayoría de las personas que no están familiarizadas con la ciencia no notaron el cambio, era necesario el aumento en la precisión de las medidas, pues las tecnologías de medición han avanzado tanto que nos han permitido detectar márgenes de errores cada vez más pequeños. Y es que la historia de cómo terminamos este sistema métrico es fascinante. Claro que sí. No me puedo imaginar haber tenido que medir pies, brazos, codos o pulgares. Todos son de tamaños diferentes. Ese era precisamente el problema. Así que la Academia de Ciencias, instituida después de la Revolución Francesa, buscó estandarizar la forma en que se medía el mundo. Se utilizaron unidades que consideraron universales y no cambiaron de persona a persona, como la distancia del Ecuador al Polo Norte o una pesa conformada con una aleación de platino e iridio, que pensaron la volvería resistente a la oxidación y por lo tanto perduraría para todas las generaciones. Y así lograría su cometido, de que todas fueran para todas las personas y para siempre. Después, cuando el sistema métrico se volvió estándar por la conquista de Napoleón en Europa, se mandaron a hacer réplicas del kilogramo original localizado en Francia para los demás territorios. Pero con el paso del tiempo variaron en peso. Todos los kilogramos modelo pesaban distinto y de ahí la necesidad de crear una unidad de medida definida por algo constante como... La constante de Planck, precisamente, el mol,
La medida utilizada para calcular la cantidad de átomos en una sustancia y que originalmente se definió como la cantidad de átomos de 32 gramos de oxígeno estaba destinado a ser redefinido por Engle. Y así fue que a partir de mayo de 2019 el kilogramo se definió en relación a la constante de Planck y el mol a su relación con el kilogramo. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son los siguientes. Su libro de texto de ciencias con énfasis en química, bitácora científica o su cuaderno de notas de la asignatura con la fecha y el título de nuestra sesión, y su tabla periódica. Entre profes, en este espacio queremos compartir con nuestros compañeros docentes algunas ideas, sugerencias y recursos para que en la medida de lo posible las utilicen en la enseñanza de este tema con sus alumnos, con quienes esperamos tengan contacto frecuente. Sabemos que en ocasiones comprender algunos conceptos científicos es difícil para los alumnos. Por ello, aprender ciencias requiere reconstruir en el aula estos conceptos científicos de una manera más sencilla. El modelo analógico o uso de analogías puede ayudar en la construcción, ya que favorece la visualización de los conceptos científicos que, en la mayoría de los casos, son abstractos. Las analogías nos ayudan a modelizar estos conceptos y a entenderlos mejor. En este caso, les recomendamos la analogía de los granos de trigo y el tablero de ajedrez, que puede ser muy útil para que el alumno dimensione las cantidades tan grandes como las que vamos a tratar. Pueden encontrar esa analogía en la siguiente dirección electrónica o escaneando el código QR que aparece en pantalla. Seguramente en la cocina habrán notado el recipiente donde se guarda la sal, el azúcar o los granos de arroz. Pero ¿se han preguntado alguna vez cuántos pequeños cristales de sal o de azúcar contiene ese recipiente? ¿Cuántos granos de arroz se encuentran adentro? Seguramente se imaginaron un número muy grande. Grandísimo. ¿Pero qué utilidad tendría conocer ese número, maestra? Sería más sencillo hacer lo que hacemos normalmente, utilizar la unidad de masa y colocar 1 kilogramo en una bolsa sin tomar en cuenta el número de cristales de sal que contiene. En la vida cotidiana lo es. Imaginemos un solo grano de arroz que tiene una masa de 0.00002 kilogramos. Eso quiere decir que en un solo kilogramo de arroz tenemos 50,000 granos. Es una cantidad muy grande, ¿no? Y en nuestra vida cotidiana no tiene de mucha utilidad saber ese número exacto, pero al cocinarlo no se cuenta de grano en grano. Pero, ¿qué sucede en la química cuando hablamos de átomos de diferentes elementos y de cómo reaccionan entre ellos para formar moléculas? En ese caso, cada átomo cuenta y, por lo tanto, es necesario conocer de manera precisa el número de átomos, moléculas o iones que intervienen. Los químicos se dieron a la tarea de establecer un número que permitiría conocer la cantidad de átomos, moléculas, iones o cualquier otra partícula determinada presentes en un volumen de gas a temperatura y presión constantes. El principal de ellos fue Amadeo Avogadro. Por eso esta constante lleva su nombre y nos indica el número de átomos, moléculas, partículas constituyentes que se encuentran en un mol de cualquier sustancia. Para comprender mejor el trabajo de Amadeo Avogadro y la relación entre la presión, el volumen y la temperatura de un gas, observen con atención el siguiente video. Amadeo Avogadro, un científico italiano de inicios del siglo XIX, propuso por primera vez en 1811 que un volumen de un gas a una determinada presión y temperatura contiene la misma cantidad de átomos o moléculas, independientemente del gas que se trate. Para entender mejor la relación entre estas tres variables, presión, temperatura y volumen, vamos a ver una simulación. Tenemos un recipiente donde vamos a colocar un gas en la parte superior. Tenemos un termómetro para la temperatura, la parte derecha, el medidor de presión y en la parte de abajo
podemos aumentar o disminuir la temperatura. Vamos a colocar las moléculas de gas dentro del recipiente. Y ahora vamos a mantener constante alguna de estas variables. Comenzamos con la temperatura. Si queremos mantener la temperatura constante, entonces se puede cambiar el volumen y la presión. Observemos, si aumentamos el volumen, la presión disminuye. Si disminuimos el volumen, la presión aumenta. Ahora, ¿qué pasa si mantenemos constante la presión? Para mantener constante la presión, ¿qué pasa si aumentamos la temperatura? El volumen también aumenta. Si disminuimos la temperatura, el volumen también disminuye. Ahora, para mantener constante el volumen, podemos disminuir o aumentar la temperatura y la presión. Si aumentamos la temperatura, la presión también aumenta. Si disminuimos la temperatura, la presión también disminuye. Y esto sucede con cualquier tipo de gas. Vamos a cambiarlo. Y ahora vamos a utilizar otro. Colocamos las moléculas de gas dentro del recipiente. Y mantenemos constante la temperatura. Quiere decir que podemos cambiar el volumen y la presión disminuye. Si el volumen disminuye, la presión aumenta. Ahora mantenemos constante la presión. ¿Qué pasa si aumentamos la temperatura? El volumen también aumenta. Disminuimos la temperatura, el volumen también disminuye. Y finalmente, para mantener el volumen constante, aumentamos la temperatura y la presión aumenta. Disminuimos la temperatura y la presión disminuye. Así es como se relacionan estas tres variables. Como ya se mencionó, en 1971 se incluyó en el Sistema Internacional de Unidades una nueva magnitud fundamental, el mol. Hasta hace poco se definía como la cantidad de materia que hay en tantas partículas elementales como átomos hay en 0.012 kilogramos del isótopo del carbono 12. Como lo mencionamos en la sección de ¿Sabían qué? A partir del 20 de mayo de 2019, el mol es la cantidad de entidades, desde electrones hasta moléculas, equivalente al número de Avogadro, 6.022 por 10 a la 23. El 23 de octubre se celebra el Día Mundial del Mol, una jornada en la que se pretende despertar el interés de la población por la química, una de las ciencias más prácticas e importantes. Se celebra entre las 6:02 am y las 6:02 pm del mes 10, el día 23, o sea, 6.02 por 10 a la 23, el número de partículas que hay en un mol, es decir, el número de Avogadro. El número de partículas que hay en un mol de cualquier sustancia o especie química, sean moléculas, iones o partículas subatómicas. Ahora, para utilizar las aportaciones de Avogadro y su constante, vamos a recordar los valores que aparecen en la tabla periódica. Cada elemento tiene su masa atómica, que si expresamos en kilogramos, corresponde a su masa molar, es decir, la masa por unidad de cantidad de sustancia y se expresa en kilogramos mol, aunque es más común expresarlos en gramos mol. Empecemos. Para el hidrógeno, su masa atómica es aproximadamente 1.
Vamos a redondear estos valores para facilitar los cálculos. Entonces, su masa molar será 1 gramo mol. Sin embargo, el hidrógeno en el medio ambiente se encuentra como molécula diatómica, H2, por lo que su masa molar será 2 gramos por mol, que contienen 6.022 por 10 a la 23 moléculas de este gas. Para el helio, su masa atómica es aproximadamente 4. Entonces, su masa molar será de 4 gramos mol. Y estos 4 gramos de helio contendrán 6.02 por 10 a la 23 átomos de ese gas. Por último, el litio. Su masa atómica es aproximadamente 7. Entonces su masa molar será de 7 gramos mol. Y estos 7 gramos de litio contienen 6.022 por 10 a la 23 átomos de este elemento. Y así se puede continuar con los 118 elementos de la tabla periódica. Para que sea aún más claro este concepto, vamos con un ejemplo usando diferentes semillas. Vamos a utilizar 200 gramos de arroz y los colocamos, vamos a poner este que está vacío, los colocamos en el recipiente. Registramos la masa, que es de 4 gramos, sin contar el recipiente. Muy bien, maestra. Enseguida, tomamos 200 lentejas y las colocamos del mismo modo sobre la balanza. Registramos su masa, que es de 8 gramos. Finalmente, tomamos 200 semillas de frijol y las colocamos sobre la balanza. Registramos también su masa, que es de 40 gramos. Del mismo modo que ocurre con los elementos que mencionamos, la masa de cada grupo de 200 semillas es diferente, pero la cantidad de estas es exactamente la misma. ¿Qué sucedería si no fueran elementos? Si habláramos de compuestos químicos formados por 2 o más elementos, ¿cómo calcularíamos su masa total? Recuerden que en este caso estaríamos hablando de la masa molecular por tratarse de un compuesto. Entonces, maestro, tendríamos que seguir este procedimiento. Vamos a utilizar 2 compuestos sencillos. Primero, el agua. Identificamos su fórmula química y los elementos que la componen. Enseguida, observamos la cantidad de átomos de cada elemento que participa. Precisamente, maestra. Después, con la ayuda de la tabla periódica, identificamos la masa atómica de cada elemento, que expresada en gramos mol es la masa molar. 1 gramo mol para el hidrógeno y 16 gramos mol para el oxígeno. Ahora realizamos las operaciones necesarias como aparecen en la siguiente tabla de la izquierda a derecha. El elemento hidrógeno tiene masa molar de 1 gramo mol. En la molécula del agua hay 2 átomos de hidrógeno. Entonces, 1 por 2 es igual a 2. El oxígeno tiene masa molar de 16 gramos mol y en la molécula del agua hay 1 átomo. Así que 16 por 1 es igual a 16. Entonces, la masa molecular del agua se obtiene sumando 2 más 16, que es igual a 18 gramos mol. Maestra, veamos ahora con el ácido sulfúrico. Identificamos su fórmula química y los elementos que lo componen. Enseguida, observamos la cantidad de átomos de cada elemento que participa. Ya casi acabamos, maestro. Después, con la ayuda de la tabla periódica, identificamos la masa atómica de cada elemento que expresado en gramos mol es igual a la masa molar. 1 gramo mol para el hidrógeno, 32 gramos mol para el azufre y 16 gramos mol para el oxígeno. Realizando las operaciones necesarias como aparecen en la siguiente tabla. Elemento hidrógeno, masa molar, 1 gramo mol. Átomos en la molécula, 2. Total, 2. Elemento azufre, masa molar, 32 gramos mol. Átomos en la molécula, 1. Total, 32. Elemento oxígeno, masa molar, 16 gramos mol.
Átomos en la molécula, 4. Total del elemento que son 64. Y total del compuesto, 98 gramos mol. Finalmente, hay que recordar ¿cuántas moléculas de ácido sulfúrico hay en un mol de este compuesto? Así es, 6.022 por 10 a la 23. Ahora vamos a calcular la cantidad de un mol presente en un elemento o compuesto. Esto es muy sencillo. Basta con dividir los gramos del elemento o compuesto entre la masa molar, que recuerden, es la masa atómica expresada en gramos mol. Tenemos el siguiente ejemplo. ¿Cuántos mol de sodio hay en 50 gramos de este elemento? Para resolverlo, vamos a utilizar la siguiente relación sencilla, donde N mayúscula es número de mol, M minúscula es la masa de la sustancia en gramos y M mayúscula es la masa molar de la sustancia en gramos mol. De este modo, tenemos ya la masa de la sustancia, 50 gramos de sodio, mientras que para la masa molar revisamos nuestra tabla periódica. Redondeamos el valor, tenemos 23 gramos mol. Realizamos la sustitución de los valores y la operación. De este modo, obtenemos que en 50 gramos de sodio hay 2.17 mol. Para el último ejemplo, hagamos algo más interesante. Vamos a realizar un procedimiento similar, pero con un compuesto. ¿Cuántos mol de sal de mesa, cloruro de sodio, hay en 150 gramos de este compuesto? Y es cuestión de repetir el proceso. Primero, identificamos su fórmula química y los elementos que la componen. Enseguida, observamos la cantidad de átomos de cada elemento que participa. Después, con la ayuda de la tabla periódica, identificamos la masa atómica de cada elemento, que expresados en gramos mol es la masa molar. 23 gramos para el sodio, 35 gramos mol para el cloro. Realizamos las operaciones necesarias como aparece en la siguiente tabla de izquierda a derecha. Elemento sodio con masa molar igual a 23 gramos mol. Átomos en la molécula 1, total 23. Elemento cloro con masa molar de 35 gramos mol. Átomos en la molécula 1, total 35. Total del compuesto 58 gramos mol. Tenemos entonces la masa molecular del cloruro de sodio, que es igual a 58 gramos mol. Para calcular el número de moles en 150 gramos de sal, utilizamos la fórmula del ejemplo anterior. Realizamos la sustitución de los valores y la operación. De este modo obtenemos que en 150 gramos de cloruro de sodio hay 2.58 mol. Para finalizar, en una ecuación química, los coeficientes que se colocan para cumplir con la ley de la conservación de la materia también pueden representar los moles de cierto elemento o compuesto de la siguiente forma. 2 mol de hidrógeno reaccionan con 1 mol de oxígeno para formar 2 mol de agua. Si utilizamos las masas molares, podremos saber que 4 gramos de hidrógeno molecular H2 reaccionan con 32 gramos de oxígeno molecular O2 y se forman 36 gramos de agua. Si recuerdan, las proporciones de las sustancias que participan en una reacción química siempre se conservan. Así que si tuviéramos 4 mol de hidrógeno, reaccionarían con 2 mol de oxígeno y formarían 4 mol de agua. ¿Puedes calcular la masa de agua que se produciría en este último ejemplo? Con todo lo que aprendimos, será muy fácil realizar el reto de hoy, que es completar la siguiente tabla, con la masa molecular y el número de mol de los elementos y compuestos que aparecen. Asimismo, realicen el proceso anterior. Consideren la siguiente ecuación química. Como pueden observar, las proporciones siempre se conservan. Veamos otras aplicaciones que tiene el mol. Claro, otro uso es medir la concentración de disoluciones químicas empleando el concepto de mol. Es muy útil
pues da una idea precisa de cuántas partículas de soluto están disueltas en un cierto volumen de disolución. En el Vademecum, libro de especialidades farmacéuticas, que es muy utilizado por los profesionales sanitarios para prescribir medicamentos, se anunciaba la versión A de un medicamento, donde cada comprimido contenía 256.30 miligramos de sulfato ferroso, equivalente a 80 miligramos de hierro. En otra versión, B de ese mismo medicamento, se indicaba que el contenido de dicha sal por comprimido es de 270 miligramos, también equivalente a 80 miligramos de hierro. ¿Cuál de los dos medicamentos indica la equivalencia correcta? Una vez que se analizaron los cálculos estequiométricos de los componentes del medicamento, el laboratorio de la versión B corrigió la cantidad como la versión A. Este es un caso de repercusiones reales que tienen las unidades de medida que utilizamos. Sucedió en España y pueden pensar, en todo caso, la diferencia de valores no era elevada. Pero la pregunta permanece: ¿qué sucedió con los pacientes que tomaron la versión mal calculada? ¿Obtuvieron el resultado esperado en su salud? En este caso, está relacionado con la medicina, pero el cálculo estequiométrico también se aplica en la elaboración de fertilizantes, aguas minerales, bebidas energéticas, productos de limpieza y belleza, entre muchos otros. Para poner en práctica sus habilidades científicas y tecnológicas, los invitamos a visitar las páginas que se presentan en pantalla, en las cuales podrán resolver actividades prácticas relacionadas con el tema. O con su móvil, escaneen los códigos QR. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 3. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.